Buenos días, hermanos. Vamos a dar inicio a nuestro devocional de esta semana. Esta semana vamos a tratar las bienaventuranzas y eh, cómo ellas forman el carácter del cristiano. Y para este devocional del día de hoy vamos a dar una pequeña introducción a ellas, pero no sin antes recordar el pasaje sobre el cual estamos estudiando la mente de Cristo. Filipenses capítulo 2 versículos 5 y hoy vamos a leerlos hasta el versículo 8. La palabra de Dios dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En el versículo 7 y en el versículo 8 vemos plenamente la humanidad de Jesucristo, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesucristo se hizo semejante a nosotros y estando en condición de hombre, se humilló, ¿cierto? Entonces, se hizo semejante a los hombres y estando en nuestra condición, hizo lo que tenía que hacer, ¿cierto? Para nuestra salvación, hizo lo que un hombre tiene que hacer, lo que una persona tiene que hacer. Vamos a leer el pasaje de Mateo capítulo 5 que corresponden al día de hoy. Mateo capítulo 5 versículos, vamos a leer del 1 al 12. Y son las bienaventuranzas. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo la boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredar. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Vamos a orar para que el Señor nos permita entender este pasaje. Amado Dios y Padre Santo, gracias por este tiempo devocional y permítenos, Señor, que estas bienaventuranzas queden clavadas en nuestro corazón y podamos entender las verdades que tienes guardado en tu palabra para cada uno de nosotros. Señor, permítenos ponerlas en práctica y hacer como te agrada. En el nombre de Jesús, amén. Las bienaventuranzas podríamos dividirlas en dos partes. Unas que irían del versículo 3 al 6 y las otras irían del 7 al 10. Las primeras cuatro hablan sobre la necesidad de hombres necesitados, lo que los hombres tienen, de lo que los hombres tienen necesidad. Y las otras cuatro hablan de lo que ellos están dispuestos a dar. Por eso vamos a mirar las primeras cuatro primero, ¿cierto? Dice la palabra del Señor en Mateo 5, capítulo 5, versículo 3 al 6, dice: los pobres en espíritu, ¿cierto? Dios está buscando personas pobres en espíritu. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu. También dice: bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos y bienaventurados los que tienen hambre y sed. Esto lo que muestra es la clave para llegar al corazón de Dios, y es la necesidad. Necesitamos de Dios, nos surge de Él. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos y bienaventurados los que tienen hambre y sed. ¿Por qué son bienaventurados? Porque
todo el que es pobre en espíritu necesita de Dios. Y Dios está dispuesto a hacerse próximo a Él. Los que lloran recibirán al Espíritu Santo. Los mansos necesitan de otros. Y los que tienen hambre y sed recibirán un discipulado. Por eso el Señor muestra estas bienaventuranzas de esta manera también, ¿no? Y las segundas, las otras, las que aparecen en el versículo 7 al 10, dice los misericordiosos, ¿sí? Los de limpio corazón, los pacificadores y los perseguidos. Esta es la clave para tener el carácter de Cristo. Como necesitamos tanto de Dios, Dios se dio a sí mismo a través de Jesucristo, ¿cierto? Y se dio, si miramos la primera parte, dice, los que son pobres en espíritu necesitan de Dios. Por eso Dios vino a librarnos a nosotros. Los que lloran, mandó a su Espíritu Santo, al otro Consolador. Los mansos necesitan a otros, los puso en una iglesia. Y los que tienen hambre y sed, el Señor estableció métodos y sistemas para conocerle. El discipulado, los devocionales, los cultos de miércoles de oración y los cultos de ahora en adelante nuevamente en la iglesia, ¿cierto? Ahora, como Él se dio a sí mismo, pide que, nos dice doblemente bendecidos si ustedes hacen lo mismo que yo hice, dice el Señor Jesucristo. Entonces dice, misericordiosos. Bienaventurados los misericordiosos. ¿Qué dan ellos? Ellos dan al mundo la gracia del Señor. Van compartiendo la palabra de Dios a los demás. También dice, bienaventurados los de limpio corazón. Ellos dan al mundo la santidad. Bienaventurados los pacificadores. Ellos entregan a los demás su integridad. Y bienaventurados los perseguidos. Ellos entregan a sí mismos. Por eso, queridos hermanos, queremos invitarles a que ustedes durante esta semana piensen un poco de qué tienen necesidad. ¿Tienen necesidad de Dios, del Espíritu Santo, de otros y de un discipulado? Y están dispuestos a dar misericordia, a ser limpios de corazón, a ser pacificadores, inclusive están dispuestos a ser perseguidos. Estas son las bienaventuranzas y desvelan claramente el carácter del cristiano. Todos nosotros debemos de tener esta necesidad de Dios y estar dispuestos a dar esto a los demás, a los que están lejanos a Dios, tener misericordia, inclusive a los mismos hermanos de la iglesia. Por eso, queridos hermanos, les invitamos a que sigan compartiendo estos devocionales, a que sigan dándole dedito arriba. Esperamos sus comentarios. No olvide compartir este devocional para mostrar misericordia, ¿cierto? Para mostrar santidad también, para que los demás sepan que hay un Dios que está dispuesto a transformar nuestras vidas. El Señor les bendiga, les guarde en esta semana. Bienvenidos nuevamente a esta séptima semana. Llevamos 7 semanas estudiando la mente de Cristo. Empezamos la séptima, por cierto. Y no queda más que seguirles invitando a que dispongan su corazón a esta nueva época donde nos vamos a empezar nuevamente a reunir en la iglesia. Y bueno, animémonos unos a otros para hacer la voluntad del Señor. El Señor les prospere en esta semana. Amén.